Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de clases en cuarentena. Hoy vamos a ver algo de química, algo de física, algo de biología que te va a ayudar a llegar al año que viene. Así que, por favor, agarrá tu carpeta, agarrá hojas, agarrate el mate y disfrutá de una nueva clase de química en cuarentena. En el día de hoy vamos a ver el metabolismo celular, ¿sí? Ya vimos un poco cómo está hecha la célula, ahora es un poquito tiempo de ver qué pasa en la célula, ¿sí? Recordad que también estuvimos viendo lo que es el transporte de sustancias a través de la célula en un video que te voy a dejar en un link a continuación. Muy bien, el metabolismo celular es el conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo en un ser vivo. Es decir, todas las reacciones químicas que se llevan en un ser vivo. Vamos a llamar al metabolismo, lo vamos a dividir en dos tipos de reacciones. Las reacciones del catabolismo y las reacciones del anabolismo. Catabolismo tiene la misma raíz de palabra que catástrofe y significa destrucción, ¿sí? Básicamente son las reacciones en las que se degradan biomoléculas, ¿sí? Destruye las moléculas. Esta destrucción va a estar asociada a la obtención de energía o a la destrucción de toxinas. Hay dos ejemplos, uno que vamos a ver más en profundidad, que es la respiración celular, donde se degradan moléculas para obtener energía, y hay otro que conocemos también de la vida cotidiana, que es adelgazar, la degradación de grasas. En ese caso, el catabolismo, las reacciones anabólicas de destrucción, van a destruir las moléculas de grasas para ir eliminándolas de a poco. Las reacciones de anabolismo son las que van a construir el organismo. Son las que van a aumentar la complejidad de las moléculas. Y el ejemplo más común lo tenemos en donde está el mismo nombre o la misma raíz del nombre anabolismo. Nosotros conocemos lo que son los anabólicos. Los anabólicos son las sustancias que aumentan el tamaño de los músculos con el ejercicio. Cualquier anabólico va a aumentar las reacciones de anabolismo. Por ejemplo, las reacciones que van a hacer de los aminoácidos proteínas, ¿sí? Van a ser esas reacciones en las que muchos aminoácidos se van a juntar para hacer muchas proteínas, ¿sí? Eso es una reacción de anabolismo, la que aumenta la complejidad de la materia del organismo. En el caso de lo que vamos a ver hoy, vamos a hablar del metabolismo celular. El metabolismo celular es un poco el resumen de toda la función nutrición en el interior de la célula. Bien, ¿qué es el metabolismo? Son entonces las reacciones que pasan en un organismo vivo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a usar los 4 tipos de biomoléculas que conocemos y algún compuesto más. Van a utilizar hidratos de carbono, lípidos, aminoácidos o proteínas, como vimos en el ejemplo del anabolismo, y van a utilizar ácidos nucleicos u otros compuestos. Por ejemplo, entre otros compuestos están las vitaminas y los minerales. Si esos compuestos se usan para degradarse y obtener energía, entonces vamos a hablar de catabolismo. Si vamos a utilizarlo para modificarlas o polimerizarlas y ganar complejidad, como es el caso de la construcción de proteínas musculares, vamos a estar hablando de anabolismo. ¿Dónde suceden estas reacciones? Y esto es sumamente importante porque cuando vimos la estructura de las células, estuvimos viendo que en las procariotas pasa todo en la membrana celular, ¿sí? La mayor parte de las reacciones de la célula procariota suceden en su membrana, sean anabólicas o sean catabólicas, ¿sí? El catabolismo también va a pasar en el citoplasma, en lo que refiere a construcción de proteínas, en los ribosomas, que seguro se deben acordar de la clase de célula. En el caso de los eucariotas tenemos dos organelas súper complejas y especializadas en esto, que son las mitocondrias, que van a realizar entre otras cosas la respiración celular, pero que van a ser un gran centro metabólico en el sentido entero de la palabra, porque van a ser tanto las encargadas de romper y destruir, es decir, del catabolismo, como de propiciar la construcción, es decir, el anabolismo de algunas sustancias. En las células vegetales tenemos los cloroplastos como un organismo extra, como una organela extra, que ayudan en las reacciones metabólicas. Y esto tiene que ver con la función de los vegetales en sí mismos. Los cloroplastos
van a ser los responsables de que las células vegetales puedan captar del medio la luz solar, el dióxido de carbono y el agua y transformarlo en azúcares, ¿sí? Bien, también hay otros compuestos que en el video de célula hemos nombrado más ligeramente, que son los peroxisomas, gliosomas, fagosomas, endosomas, todo lo que llamamos el sistema de vesículas. En ellas se suceden las reacciones metabólicas, pero suceden reacciones metabólicas pequeñas, es decir, las degradaciones iniciales, alguna transformación en el medio o las degradaciones finales, pero no por esto son menos importantes. Son menores, pero son las que se necesitan para iniciar o completar una reacción metabólica. Vamos a empezar a conocer un poco la mitocondria. La mitocondria, ahora que la vemos más con detalle, va a ser una organela, como dijimos, con forma de riñón, con forma de poroto. Hay algunas redonditas, como las que se ven acá en esta foto, pero que va a tener adentro un montón de... la membrana va a tener un montón de plegamientos. Tiene dos membranas, la externa y la interna, ¿sí? Y la interna va a estar totalmente plegada. En esos pliegues vamos a encontrar un montón de proteínas en esa membrana interna y además adentro vamos a encontrar el ADN propio de la organela. Recuerden que era una característica, ¿sí? El ADN propio de la organela, ribosomas propios de la mitocondria también, y va a tener también algunas características propias. Y es sumamente importante esto, las dos membranas no están en contacto, hay un espacio intermembrana que ya vamos a ver que es sumamente importante, al igual que el interior de la segunda membrana, que se llama matriz mitocondrial, ¿sí? Recuerden que la mitocondria se cree que viene de una bacteria que quedó atrapada y que a cambio de no morirse, de perpetuarse en una célula eucariota, le brinda energía. Entonces, esta membrana externa sería la vesícula que contiene esa bacteria y esta membrana interna sería la membrana propiamente dicha de esa bacteria antigua, ¿sí? De algún modo esto ya nos va a decir qué va a pasar con esa membrana. Si las bacterias llevan a cabo todas las reacciones metabólicas en su membrana, algo parecido va a pasar con la membrana interna de las mitocondrias, ¿sí? En la mitocondria sucede lo que se llama la respiración celular, que en un ratito vamos a ver qué es, ¿sí? La respiración celular es el mecanismo por el cual una molécula de glucosa, ¿sí? Que son 6 carbonos, ¿sí? En presencia de oxígeno, va a transformarse en dióxido de carbono y agua y se va a obtener moléculas que van a servir de energía, ¿sí? De nuevo, vamos a empezar en general con glucosa, es el sustrato más común, pero vamos a ver que se pueden usar otros, oxígeno, y vamos a transformarlo en dióxido de carbono y agua y vamos a obtener moléculas con energía, que son estos ATP. Entonces, esta, que es la ecuación de la respiración celular, nos está diciendo por dónde empezamos. Para empezar, la glucosa se va a transformar en una molécula más chiquitita y esa molécula más chiquitita va a poder entrar a la mitocondria, ¿sí? Una vez adentro de la mitocondria, lo que le va a pasar es que se va a ir oxidando y a medida que se oxida, que es por este oxígeno, le vamos a ir sacando electrones y protones. Esos electrones y protones van a servir para generar una corriente a través de la membrana. Y esa corriente a través de la membrana va a ser la que nos va a dar las moléculas de ATP. De nuevo, yo voy a tomar la glucosa, la voy a romper en dos moléculas de 3 carbonos, la glucosa tiene 6, la voy a romper en dos moléculas de 3 carbonos y la voy a poder meter a la mitocondria. Una vez en la mitocondria, voy a oxidarla para sacarle los electrones y los protones. Los electrones y los protones los vamos a llevar a través de la membrana para generar como si fuese una pila en la membrana. Dos lugares con distinta carga eléctrica, el interior y el exterior de la membrana interna. Y con eso vamos a generar las moléculas de energía, los ATP. Cabe decir que no es que se desarman los átomos, sino que los electrones y los protones van a venir de los hidrógenos, ¿sí? De estos hidrógenos de la glucosa. Los hidrógenos de la glucosa son sumamente importantes porque van a proveer los protones y los electrones para la cadena de electrones, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a diferenciar
este camino en dos etapas. La entrada, ¿sí?, es lo que nos divide esos caminos. Vamos a hablar de glucólisis, cuando rompemos la molécula de glucosa a dos moléculas pequeñas de 3 carbonos, y la parte de adentro la vamos a llamar ciclo de Krebs, ¿sí? El ciclo de Krebs no es el final, sino que nos queda todavía la fosforilación oxidativa o cascada de electrones. Vamos a preferir en principio este nombre, ¿sí? La cascada de electrones, porque va a ser lo que nos va a ayudar a entenderlo un poquito mejor. Como ven acá, ¿sí?, no quiero dejar de pasar por alto, este intermedio que está marcado acá en cuadradito es el que entra al ciclo de Krebs. No entra la glucosa al ciclo de Krebs, sino que entra una molécula más chiquitita de 2 carbonos. ¿Qué es lo que sucede a esta molécula que se llama acetil-CoA? Se llama acetil como la molécula que le da su característica al vinagre, el ácido acético, ¿sí?, es de 2 carbonos. Y esta molécula es donde se conectan el metabolismo de todas las moléculas de la célula, ¿sí? Fíjense que pueden entrar hidratos de carbono, proteínas o lípidos y van a desembocar todos en acetil-CoA, ¿sí? Esto es lo que entra en el ciclo de Krebs y a lo que le vamos a ir desarmando para sacar los electrones y los protones de los hidrógenos, ¿sí? Acá, en esta parte, ¿sí?, los protones y los electrones se van a ir acumulando a través de la membrana, van a generar esta especie de pila que vamos a explicar cómo es, y son los que van a hacer posible la generación de ATP. ¿Qué sucede? Esto que hablamos recién es en presencia de oxígeno, ¿sí? El piruvato es esta molécula a la que cortamos la glucosa a la mitad, ¿sí? Cuando cortamos la glucosa a la mitad, oxidándola, obtenemos el famoso piruvato, ¿sí? El piruvato es muy famoso en la célula, aunque sea por ahí la primera vez que lo escuchen, y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si la célula no tiene oxígeno, va a tomar ese piruvato y en vez de entrarlo a la mitocondria, lo va a dejar en el citoplasma y va a hacer algo que se llama fermentación. ¿Qué es la fermentación? Es la manera de poder obtener energía en ausencia de oxígeno. Obviamente, la energía que se obtiene es infinitamente menor. Si se acuerdan, acá teníamos 34 o 36 ATP, ¿sí? Y en cambio, en la fermentación vamos a obtener solamente 2 ATPs, ¿sí? Pasamos de 36 a 2, ¿sí? Es un 5% más o menos, un poquito más, de lo que se obtiene en la respiración celular. Pero esto funciona en condiciones en las que no tenemos acceso o no podemos usar oxígeno. Por ejemplo, cuando corremos una carrera de larga distancia nosotros, el oxígeno no llega bien a nuestros músculos y nuestros músculos dejan de hacer la respiración y empiezan a fermentar, ¿sí? Los calambres vienen en parte, no todo, sino de la acumulación de ácido láctico, que es el desecho de la fermentación. Eso es lo que tiene la fermentación, que como no va a oxidarse este piruvato, lo vamos a transformar en desechos, ¿sí? Esos desechos van a ser, por ejemplo, en algunas bacterias el vinagre, el acetato, en nuestros músculos y en otras bacterias, por ejemplo la del queso, el lactato, y en otras bacterias y en levaduras el etanol, que es la fermentación alcohólica de las bebidas alcohólicas, ¿sí? Esto de las fermentaciones se conoce desde hace miles de años. Lo usamos para los quesos, para los salamines, para el yogur, para el chucrut. Hay un montón de cosas que son fermentadas y usamos bacterias que hacen esto, ¿sí? A modo de resumen de lo que vimos hasta ahora, vamos a la respiración celular y la fermentación. Vamos a tomar el ejemplo del que sale de la glucosa, ¿sí? Porque es, como dijimos cuando vimos biomoléculas y cuando vimos célula, es la molécula energética por excelencia. Siempre van a preferir usar la glucosa. Habrá veces que no se puede usar, pero generalmente vamos a preferir usar la glucosa. La glucosa se va a partir a dos moléculas de 3 carbonos. Y eso es la glucólisis. Ahí se obtienen los 2 ATP de la fermentación y 2 de los 36 o 34 ATP de la fermentación, ¿sí? La respiración celular, ¿sí?, es uno de los caminos que puede seguir de la glucólisis. La glucólisis nos deja acá. La respiración celular va a terminar de oxidar esa molécula de 3 carbonos, el piruvato, a dióxido de carbono y agua. Se van a obtener en total 34 o 36 moléculas de ATP, ¿sí? La mayor parte de estos ATP, como dijimos hoy cuando veíamos el esquema de la mitocondria y cuando veíamos dónde se producen las reacciones, se va a dar en la membrana interna de la mitocondria. De nuevo, la mayor parte de los ATPs, salvo los 2 de la glucólisis, los otros 32 o 34 se obtienen en la membrana interna de la mitocondria. Fundamental. Y la fermentación
¿sí? Sirve para recuperar intermedios, para recuperar moléculas que yo necesito para hacer de nuevo fermentación o respiración. ¿Sí? Solamente va a generar 2 ATP y voy a producir compuestos de desecho, alcohol, ácido, cetonas, aldehídos, etc. ¿Cuál es la importancia de esto? Que estos desechos van a servir también como conservantes. El alcohol sirve como conservante y como bacteriostático. Hoy está de moda por el tema del coronavirus. El vinagre sirve para conservar. Y bueno, las cetonas y los aldehídos no sirven justamente para conservar, pero sí tienen un fuerte aroma y no todas las células lo pueden usar, por lo que de algún modo sí va a servir para la conservación. No tan fuerte como el alcohol, no tan fuerte como el ácido, pero van a ayudar. Bien, en el caso de que no entre glucosa, que se decida usar, por ejemplo, grasa, que es la otra fuente más común, lípidos, ¿sí? Pueden ser grasas animales o aceites vegetales. Cuando se decide usar alguno de esos compuestos, va a degradarse hasta el compuesto de 3 carbonos o al de 2 carbonos, y ahí va a entrar en la parte del ciclo de Krebs, esto que veíamos que pasaba en la matriz mitocondrial, en el interior de la mitocondria, ¿sí? Y de nuevo, si hay oxígeno, se hace respiración, se produce mucho ATP. Si no hay oxígeno, se fermenta y se produce poco ATP, ¿sí? Vamos a dejar en pausa la mitocondria, ¿sí? Y vamos a dejar acá, vamos a empezar acá con el tema de la fotosíntesis que se da en los cloroplastos. Esta foto es hermosa, me encanta, y se ve una célula vegetal con su pared bien gruesita ahí. Y todas estas cosas verdes que se ven ahí son los cloroplastos, ¿sí? Si se fijan con más detalles, hasta pueden ver alguna serie de puntos o líneas dentro de cloroplastos que no son ni más ni menos que la estructura interna. La estructura interna del cloroplasto es parecida a la de la mitocondria, pero tiene una diferencia. Va a tener la membrana externa, va a tener la membrana interna, pero el interior, en vez de estar todo, podríamos decir, plegado sobre sí mismo, va a tener unas pilitas de monedas que se llaman tilacoides, ¿sí? Las monedas se llaman tilacoides, cada uno de estos discos, ¿sí? Y la pilita se llama grana. Ahí es donde ocurre el milagro de poder tomar la energía de la luz y poder transformarla en energía biológica, ¿sí? Vamos de nuevo, en estas granas, donde están los discos que se llaman tilacoides, es donde se produce el milagro. Todo lo demás va a servir, al igual que en la mitocondria, para poder generar energía, ¿sí? Que se va a ir, ya vamos a ver cómo, en la formación de glucosa a partir de dióxido de carbono. Bien, vamos a esto que hablábamos. En los cloroplastos tiene lugar la fotosíntesis. La fotosíntesis, tal como lo indica su nombre, es sintetizar, armar a partir de luz, fotos, ¿sí? La ecuación, si ustedes se fijan, es 6 dióxidos de carbono, 6 moléculas de dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua, nos va a dar más energía lumínica, y acá está la clave, nos va a dar una molécula de glucosa más una de oxígeno. Fíjense que es exactamente al revés que la ecuación de la respiración celular. Acá yo tengo glucosa más oxígeno, dióxido de carbono más agua. En la fotosíntesis uso dióxido de carbono más agua, más energía lumínica, y lo transformo en glucosa y oxígeno, ¿sí? Esto siempre se ha usado, ¿sí? Para entender un poco que son complementarias la fotosíntesis con la mitocondria en su rol ecológico, ¿sí? De nuevo, al revés que en la respiración celular, yo parto de dióxido de carbono y agua, con la energía de la luz lo voy a poder transformar en glucosa y en oxígeno. Lo que tenemos que diferenciar, y acá es el rol que cumplen las estructuras, es que la fotosíntesis se va a producir en 2 etapas. Una etapa en la que necesita luz. Se llama etapa, pero pueden darse en simultáneos. Una etapa en la que necesita luz. Y el uso de la luz es sumamente importante porque se va a usar para romper las moléculas de agua, ¿sí? Esta energía lumínica se usa para romper estas moléculas de agua. Al igual que lo que pasaba en la glucólisis, en la respiración celular, los hidrógenos del agua se van a usar para sacarle los electrones, sacarle los protones y llevarlos a una fosforilación oxidativa o una cadena de transporte de electrones, ¿sí? ¿Dónde sucede esto? En la membrana de los tilacoides, ¿sí? Acá en las granas, ¿ven? Todo esto es una grana. En la membrana de los tilacoides sucede esto de nuevo. Esto que habíamos visto de generar como si fuese una pila, con un lado de la membrana una carga, con otro lado de la membrana otra carga.
Bueno, es exactamente lo mismo. Le sacamos los electrones al agua, ¿sí? Y los protones para generar energía. Esa energía va a ir a lo que llamamos etapa oscura o fase oscura, que está mejor dicho, decir, como dice en el dibujo, reacciones dependientes o independientes de la luz. En las reacciones independientes de la luz, la energía que se generó con la luz solar va a ser usada para poder incorporar una molécula de dióxido de carbono a otras moléculas y formar una molécula de glucosa. De nuevo, el dióxido de carbono del aire lo vamos a poder incorporar a las moléculas que ya tiene la planta, y cada 6 vueltas genero una molécula de glucosa. ¿Sí? Esa es la magia de la fotosíntesis. Saca la energía de la luz y del agua, dos cosas súper abundantes y esenciales en la Tierra, y las va a transformar con el dióxido de carbono en glucosa, ¿sí? Y oxígeno. Bien, entonces, ¿qué tienen en común la fotosíntesis y la respiración? Que en los dos casos le dije que generábamos como una pila, ¿sí? Ya lo vamos a ver en los transportes de membrana, que cómo funciona esto, ¿sí? Pero ¿se acuerdan que yo le dije que generábamos una pila? ¿Qué es lo que va a pasar? En el caso del espacio intermembranas de la mitocondria, ¿sí? El espacio que está entre la membrana externa y la membrana interna, van a quedar acumulados todos los protones. O sea que va a quedar acumulada una carga positiva. En el caso de la mitocondria, la carga positiva queda adentro de los sacos tilacoides, ¿sí? El espacio intermembrana de la mitocondria y los tilacoides van a tener una carga positiva. Por fuera va a tener una carga negativa. ¿Qué pasa? Como esa carga está separada por una membrana, va a tratar de igualarse, es decir, va a tratar de que no haya diferencia de cargas, de que no quede positivo y negativo, sino que quede todo en equilibrio. Para eso existen unas proteínas transportadoras, se llama complejo ATP sintasa, no importa el nombre, pero que tiene esta forma como de pera, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Van a dejar pasar las cargas positivas de donde están más concentradas, ¿sí? Es decir, del espacio intermembrana de la mitocondria o del tilacoide del cloroplasto, lo van a hacer pasar hacia el otro lado, hacia la matriz mitocondrial o hacia la matriz del cloroplasto, hacia la matriz del cloroplasto o la matriz mitocondrial, ¿sí? Cuando pasan, van a girar una ruedita, como si fuese una especie de hámster girando una ruedita. ¿Y qué pasa? Cada 3 vueltas de esa ruedita van a generar un ATP, ¿sí? Funciona como un molino que en vez de hacer harina o aceite, hace ATP. Ese molino está impulsado por los protones, ¿sí? Los protones en parte salen de los hidrógenos, pero si ustedes se fijan, la otra cuestión similar, ¿sí?, que tienen es que dijimos que tenían una cadena de transporte de electrones o fosforilación oxidativa. Los electrones, a ver, para entenderlo sencillito, los electrones que le sacamos a los hidrógenos y a los carbonos van a ser electrones que tienen una determinada cantidad de energía. Lo que van a hacer las membranas internas de las mitocondrias y las membranas de los tilacoides es ir pasando ese electrón a través de compuestos que cada vez tienen menor energía. Es decir, le van a ir sacando la energía al electrón, y a medida que le sacan la energía al electrón, le van a pasar los electrones de un lado a otro. Es decir, la energía que sacan de los electrones la usan para pasar los protones de un lado a otro de la membrana. De nuevo, de esta proteína a esta proteína, el electrón pierde energía y esa energía hace ¡plup! Con un electrón y lo pasa del lado de la membrana que yo quiero. O sea, que en definitiva, tanto la respiración celular como la fotosíntesis van a usar los electrones para generar una corriente eléctrica a través de las membranas, ¿sí? Positiva de un lado, negativa del otro, y eso lo van a usar para mover un molino que va a generar ATP. Ahora, ¿qué es este ATP que estuvimos nombrando tanto tiempo, ¿sí? El ATP es una molécula, es un nucleótido de adenina, adenosin trifosfato, ¿sí? Esta molécula, adenosin trifosfato, tiene la capacidad de poder dar energía. ¿Cómo? Como dice su nombre, es una adenina con un azúcar, como si fuese un ácido nucleico, y 3 grupos fósforo unidos al azúcar. Esos fósforos, cuando se liberan,
van a producir energía. Y si ustedes se fijan, en esta diapositiva hay dos resortes saltando, ¿sí? ¿Qué pasa? El ATP es la forma apretada del resorte, es la que guarda la energía. Cuando la célula necesita ese ATP para hacer cualquier cosa, ¿sí? Desde modificar una molécula hasta mover una organela, lo que va a hacer es va a descomprimir ese resorte, le va a soltar un fosfato, ¿sí? Cuando se salta el fosfato es como si saltara ese resorte y esa energía, ese movimiento lo va a usar para mover las moléculas, mover átomos dentro de las moléculas o mover organelas, ¿sí? El ATP se usa para que las moléculas se modifiquen y las estructuras celulares puedan moverse. O sea, que toda la energía que condensé, ese molinito, lo que me hace es me aprieta estos dos, ¿sí? Estos dos cuando me apretan se me juntan y me hacen el adenosín trifosfato, el ATP. El ATP se va a usar liberando el fosfato y de nuevo estos dos van a entrar a los molinos que tengo adentro de los cloroplastos y adentro de las mitocondrias. Muy bien, sé que es mucha información de golpe, seguramente surgieron muchas dudas, así que lo que les sugiero es que, además de hacer lo que siguen haciendo en casa, que seguramente muchos mientras escuchan esto o ven esto están haciendo alguna cuestión de casa, ¿sí? Traten de preguntar cualquier duda que les venga sobre esto. No es fácil, traté de resumirlo lo mejor posible y les voy a dejar abajo seguramente algún texto o algún link para que puedan leer un poquito con más de detalle las partes que no entienden, ¿sí? Pero si tienen dudas, recuerden de comunicarse por cualquier vía de comunicación que tengan, sea el Classroom, sea el mail o sea el WhatsApp. Muchísimas gracias. Espero que esto te haya ayudado a entender un poquito mejor las reacciones que pasan en la célula. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video de Química en Cuarentena. No olvides de estar siempre atento cuando hay nuevos videos, de sumarte a los Zooms y de estar atento a las comunicaciones por el Classroom, por el mail y por WhatsApp. Nos vemos en un próximo video de Química en Cuarentena.